Hola amigas crafters, seguimos con la temática de Halloween y en esta ocasión nos tocan nuestras cajitas de chuches. Bienvenidos al mundo crafter de Pau and Party. En esta ocasión voy a utilizar la troqueladora manual de Sisig y este antiguo troquel de Tim Holtz con la forma de farolillo que me encanta. La primera vez que lo utilicé fue en la comunión de mi ahijada Carla, así que ya veis lo versátil que puede ser y lo bien que queda en todas las temáticas. Comenzamos. Con el papel impreso, con el diseño estampado en forma vertical, ya que las medidas del troquel son aproximadamente, como podéis ver, una media cuartilla, y así aprovechamos para hacer dos cajitas al mismo tiempo. Cortamos con la cizalla o tijeras por la mitad. Y ya vamos con nuestra troqueladora de Sisig. En esta ocasión el troquel es de los grandes que se llaman Big L y solamente necesitamos las tapas de cristal para hacer nuestro sándwich y a troquelar. Ya sabéis que siempre prefiero darle un par de pasadas a la máquina. Vamos ahora a retirar el papel sobrante, que prácticamente sale solo, como podéis ver, y nos ayudamos de las manos para doblar y sellamos a continuación con nuestra plegadora para un trabajo más perfecto. De nuevo vamos a utilizar el acetato para la parte interior de las ventanas, ya que le da un toque muy elegante y se puede ver el contenido interior, en este caso nuestras chuches tematizadas con la temática de Halloween. Utilizamos el pegamento block que os aconsejaba en mi anterior vídeo de Halloween, ya que creo que es el más acertado bajo mi punto de vista para el acetato. Para este acetato, que es un espacio muy pequeño, creo que es también más aconsejable utilizar acetato de micras de unas 120 aproximadamente, bueno, muy fino, vamos. Y nos toca pegar las ventanas diseñadas y cortadas con la Cameo, que os dejaré en la cajita de descripción el enlace por si tenéis este troquel y las queréis utilizar. Para estas ventanas nos podemos ayudar de las pinzas de precisión para colocarlas y cualquiera de los pegamentos, o el pegamento nubo o el de block, que como siempre veis en todos mis vídeos son los que más utilizo. Y ya continuamos en pleno proceso, vamos a pegar y cerrar nuestra cajita. En el interior sabéis que también siempre me gusta poner una base decorada con la misma temática, ya que es un toque de cuidado en el detalle. Y ya es hora de nuestro fantasmita y todos sus detalles: sombrero, hebilla y las capas pertinentes para esta cajita.
recuerdo mi otro vídeo de Halloween de la semana pasada con la misma temática. Me quedan un par de opciones de cajitas que aún no he podido preparar, pero espero hacerlo pronto para subirlo al canal y que os dé tiempo a prepararlo. Y ya nuestro imprescindible lazo de tul para cerrar y hacer la lazada de nuestra cajita. Y ya lo tendríamos, chicas. Espero que os guste la idea, que lo podáis utilizar para vuestras fiestas de Halloween. Pronto más y gracias por estar en mi canal. ¡Nos vemos!